La clase de hoy es acerca de crisis epilépticas. Yo soy la doctora Virginia Canopa, profesora agregada de Clínica Pediátrica C. Este es el contenido que rápidamente vamos a tratar de expresar. En primer lugar, definiciones. ¿Qué es una crisis? Es un fenómeno anormal, brusco y transitorio. Cualquier episodio de aparición generalmente brusca e inesperada y de breve duración. Una crisis de mecanismo epiléptico es un episodio paroxístico que se debe a una actividad neuronal excesiva o hipersincrónica que se manifiesta por síntomas motoras, sensitivos, sensoriales, autonómicos o psíquicos. Algunas consideraciones que debemos hacer es, en primer lugar, que las crisis epilépticas pueden sistematizarse en dos grupos. Por un lado, las crisis espontáneas o no provocadas, no asociadas a un proceso agudo, relacionadas con la epilepsia como entidad nosológica. Y en segundo lugar, las crisis sintomáticas o provocadas que aparecen en el curso de un proceso agudo y son la forma de manifestación de una enfermedad diferente a la epilepsia. Más definiciones. Trastorno paroxístico no epiléptico, que es un diagnóstico diferencial, son crisis cerebrales no epilépticas, son la expresión de una disfunción cerebral, por ejemplo, una respuesta a la hipoxia, una respuesta a algún otro elemento, transitoria con mecanismos distintos de las crisis epilépticas. No hay una descarga hipersincrónica. La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la recurrencia de crisis epilépticas no provocadas y también se considera tras la primera crisis en un paciente con lesión cerebral epileptógena. La crisis convulsiva es cualquier tipo de crisis con sintomatología motora. No son necesariamente epilépticas. Y acá es importante una consideración que hace la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, en 2017, en una definición operacional, en donde el término convulsión es un término popular y ambiguo, no oficial, que se usa para expresar una actividad motora sustancial durante la crisis. La actividad puede ser tónica, clónica o tónico-clónica. La palabra convulsión no forma parte de la clasificación de crisis de 2017, pero se va a mantener en su uso. Y es importante esta aclaración porque ustedes la van a ver en varias publicaciones. La clasificación. ¿Cómo se clasifican? Según la afectación o el compromiso de la conciencia, según el tipo de movimientos, según la topografía, según su duración, que es un hecho muy difícil de establecer, según su evolución, si terminan, si repiten, según el fenómeno que las determina. Clasificación del tipo de crisis, según la ILAE, las divide en generalizadas cuando los síntomas o signos iniciales representan el compromiso de ambos hemisferios cerebrales. El compromiso de conciencia se presenta desde el inicio y puede haber un subtipo motor y subtipos no motores. Las focales, los primeros síntomas indican que la activación paroxística ocurre en un sistema anatómico y funcional de neuronas que está limitado a una parte de un hemisferio cerebral. La conciencia puede estar conservada, pero también puede comprometerse. Según las características, tenemos un subtipo motor y uno no motor, y el inicio puede ser focal y posteriormente difundir, dando manifestaciones bilaterales. La ILAE define otras de origen desconocido. Este es un esquema en el cual van a poder apreciar los tres tipos de crisis: focal, generalizada y desconocida. Hay un cuarto que es no clasificado, las focales con conciencia preservada o alterada, las generalizadas con manifestaciones motoras y no, dentro de las motoras tónico-clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas, miotónica, tónica, clónica, atónica, espasmo epiléptico, y entre de las no motoras, ausencias. En cuanto a la fisiopatología, las crisis generalizadas pueden incluir estructuras corticales o subcorticales. Pueden iniciarse en un punto y rápidamente difunden e involucran redes bilateralmente. En el caso de las crisis focales, se originan en redes que están limitadas a un hemisferio
Pueden mantenerse localizadas o pueden tener una amplia distribución. Esto está tomado de Fisher y colaboradores en la instrucción del manual de la ILAE y está usado con fines docentes. La historia clínica y el examen físico nos deben permitir responder las siguientes interrogantes. ¿El paciente presentó una crisis? ¿Es de mecanismo epiléptico? ¿Se trata de una crisis provocada o no provocada? ¿Es el primer episodio? ¿Qué tipo de crisis presentó y cuáles fueron sus características? ¿Se trata de un niño previamente sano o tiene patología? ¿Y esa patología es neurológica o no neurológica? ¿Existen elementos de gravedad al momento de la consulta? ¿El examen clínico es normal? La anamnesis debe incluir el antes, el durante y el después de la crisis, la precrisis, la crisis en sí y la postcrisis. En la anamnesis es importante valorar las características del episodio, la pérdida de conciencia, en qué momento fue, el tipo de crisis en cuanto al tipo de movimiento, la topografía en el cuerpo del niño, qué fenómenos poscríticos hubo, la duración, que es un hecho muy difícil de establecer por la ansiedad que genera, la finalización de la crisis, fue espontánea o con tratamiento, hubo recurrencia o no, hubo recuperación de la conciencia entre dos crisis y hubo recurrencia. ¿Qué antecedentes tenía ese niño? ¿Cómo era el estado previo a la crisis? ¿Qué factores desencadenantes pudieron estar presentes? ¿Hubo fiebre? ¿Qué relación tuvo con la convulsión? Factores pre y postnatales de riesgo neurológico. Inmunizaciones, ¿cuánto tiempo antes las recibió? ¿Cuáles fueron? Crecimiento y desarrollo previo, antecedentes personales, familiares y ambientales. La historia clínica debe abarcar la historia del desarrollo, antecedentes personales y familiares, factores de riesgo biológico que hagan que este niño tenga riesgo de tener una patología neurológica o un umbral convulsivante menor, y factores de riesgo ambiental que pueden actuar como predisponentes, que pueden a veces ser determinantes y que van a depender de adicción, bajo nivel sociocultural, maltrato, disrupción familiar. El examen físico tiene como objetivo detectar la gravedad, detectar la existencia de una anox aguda, detectar patologías predisponentes, como pueden ver aquí en la foto superior el niño que está deprimido, en la del medio el niño febril, abajo el niño con convulsión, en el centro abajo el niño que está en una posición antálgica, como se ven las meningitis, el otro niño convulsivando. Es importante en el examen físico ver la piel, si hay máculas, en este caso color café con leche, distintas a las de este otro niño, que son manchas hemorragíparas, y en este otro, donde la etiología puede ser distinta. Este niño que está deprimido, o este niño hipotónico, o un fenotipo peculiar, o también una macrocefalia o una microcefalia. El diagnóstico clínico nos va a permitir definir este fenómeno paroxístico como de mecanismo epiléptico o no. Nos va a permitir definir el tipo de crisis, si es provocada o no, si tiene fiebre o no, cuál es la sospecha etiológica que tenemos. Ante una primera crisis, ¿es infecciosa o no infecciosa? ¿Responde a una anox aguda no infecciosa? ¿Cuáles son sus causas posibles? ¿Son tóxicas, traumáticas, etcétera? Ante un niño con crisis recurrentes, ¿depende del fármaco que elegimos? ¿Hay adherencia al tratamiento? ¿Depende de efectos adversos? Cuando hay diagnóstico de sospecha etiológica, podemos armar el siguiente algoritmo. Ante la primera crisis, con fiebre, tiene una infección. ¿Esta es neurológica o extraneurológica? Esto nos va a permitir definir crisis febriles de crisis con fiebre. ¿Hay otra causa que exprese la fiebre? Si tiene crisis en apirexia, esta puede ser tóxica, traumática, tumoral, metabólica, puede tener una hipertensión arterial, puede ser una primera crisis en un paciente que posteriormente será un epiléptico. En el caso de crisis recurrentes, ¿estamos usando el fármaco adecuado? ¿Es la dosis adecuada de fármaco? ¿Hay efectos secundarios a consignar? ¿Hay un cambio en el tipo de epilepsia? La evaluación diagnóstica debe descartar cualquier condición grave, evaluar la causa de la fiebre, identificar las causas de la convulsión susceptibles de corrección.
¿Qué situaciones se pueden plantear? Que sean crisis febriles, que sea una primera crisis en apirexia y que sea crisis en niños con antecedentes previos o en tratamiento con fármacos antiepilépticos. En el caso de las crisis febriles, serán aquellas que ocurren entre los 6 y los 60 meses en presencia de fiebre, en ausencia de infección del sistema nervioso central y en ausencia de antecedentes de crisis en apirexia previas. Una primera crisis en apirexia, como su nombre lo indica, es una primera crisis en un niño que no tiene fiebre y que no tiene antecedentes de eventos similares. Y luego tenemos el caso de los niños que presentan una entidad crónica. Por lo tanto, los estudios complementarios van a depender de la sospecha etiológica y de las situaciones que acabábamos de plantear. Por ejemplo, en una primera crisis en apirexia, dependiendo de la edad, es importante descartar si existe algún proceso que tenga que ver con elementos hidroelectrolíticos, que tenga que ver con la glicemia, o que haya una causa tóxica, o que haya una causa infecciosa. Por lo tanto, destinaremos los exámenes en detectar estas causas. En los niños con antecedentes previos en tratamiento con fármacos antiepilépticos, bueno, valoraremos si está recibiendo la medicación. Es posible que pidamos una dosificación. Hay estudios como el electroencefalograma que también van a depender de esas entidades. Hay estudios neuroimagenológicos, tanto la tomografía como la resonancia, que van a depender, ¿verdad?, del grado de urgencia, del centro donde nos encontremos y de la necesidad de emplearlos. Y como siempre, la interconsulta con el especialista y con el neuropediatra. Hay criterios de internación, desde aquellos que van en observación en los departamentos de emergencia durante 12 horas, para posteriormente dar un alta, que deberá ser de luego monitoreada, el ingreso a cuidados moderados o el ingreso a CTI. En cuanto a la observación en el departamento de emergencia, las convulsiones febriles simples, la epilepsia con un aumento significativo de la crisis, pero cuando se ha constatado la causa, el ingreso a cuidados moderados en aquellas crisis que requirieron punción lumbar, en la epilepsia con un aumento significativo de crisis cuando no se constató ni corrigió la causa, en las crisis complejas, primeras crisis afebriles, el ingreso a CTI en estado de mal convulsivo. Es muy probable que con cada docente nosotros estemos posteriormente hablando de cada una de estas posibilidades y realizando ejercicios al respecto. En cuanto al tratamiento, el tratamiento agudo con el niño en crisis va a ir directamente relacionado al control de la crisis y también al control de la causa si esto es posible. Y luego el tratamiento crónico, que también va a depender de la causa, va a depender de la interconsulta con especialistas, dependiendo de la etiología final a la que hayamos arribado.